Letra chica. Página 12, por Horacio Verbitsky. Justicia. ¿Qué es eso? En Cuyo toda la jurisdicción ha sido puesta en emergencia por varios camaristas, acusados por complicidad en crímenes de lesa humanidad, coordinados por el hombre fuerte de la justicia cuyana, Otilio Roque Romano. Han dejado en libertad a todos los procesados por gravísimos delitos, primero en Mendoza y ahora en San Juan. Uno de esos jueces, Luis Miret, fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y presentó su renuncia. Otro, Julio Petra, ya está citado a declarar ante el Consejo, que con alta probabilidad también lo suspenderá. Pero quien encabeza la resistencia es Romano, quien con un ardid burdo y la firma del propio Petra y del juez miembro del Consejo de la Magistratura Miguel Gávez, consiguió el apartamiento del juez Walter Bento, que lo había procesado. También obtuvo un certificado médico falso para impedir que avanzara su enjuiciamiento. Amenazó de muerte al fiscal Omar Palermo, que impulsó las investigaciones y, con la complicidad de un juez subrogante amigo suyo, desconoció las facultades constitucionales del Consejo de la Magistratura, que había comenzado el procedimiento de juicio político en su contra. Romano dice que el Consejo no puede juzgar actos que realizó cuando era fiscal, pero como ahora es juez, tampoco podría enjuiciarlo el Ministerio Público, lo cual le garantizaría completa impunidad. Muy bien. A ver, Mario, que sos ministro de Gobierno de Mendoza. La verdad que es una vergüenza esta situación, ¿no? Que podamos tener en una provincia dueños de la justicia, gente que hoy es excelentísimo juez de la nación, cumplieron esa función en la dictadura y la siguen cumpliendo en democracia. Fundamentalmente los dos nombres que recién hablábamos, tanto Otilio Romano como Luis Miret. Para que tenga claro la Argentina de quién estamos hablando de dos jueces de la nación que están acusados en la justicia de Mendoza, en la misma justicia federal, por el fiscal Palermo ante el juez Bento. En el caso de Romano, por 39 casos de tortura, 20 casos de apremios ilegales y 35 casos de homicidio agravado. Es un juez de la nación. En el caso de Luis Miret, por 31 casos también de apremio, desapariciones, tortura y muerte. Estos dos jueces, utilizando artilugios legales y que le da la propia justicia, justicia que no le dieron a un montón de argentinos y a un montón de mendocinos, han ido trabando los procedimientos para que no avancen y no puedan ser sometidos a la justicia. Hoy... Es la Cámara, Mario, perdón, es la Cámara que le dio el ok al diputado Romano cuando presenta cuando presenta un recurso para... Ellos quisieron utilizar el argumento de que en este caso los organismos de derechos humanos y el gobierno de Mendoza ha presentado en el Consejo de la Magistratura, inclusive en una de las presentaciones nos acompañó Julio Piumato en carácter de secretario general de gremios judiciales. Ellos decían que nosotros hacíamos eso en carácter de presión porque habían avalado el amparo en contra de la ley de medios. Fuera de la realidad, nosotros estamos discutiendo, si bien eso es profundamente importante, la ley de medios, estamos hablando de la investigación, de lo que ellos hicieron personalmente en la época de la dictadura. Y otra cosa más que nos da vergüenza también en Mendoza, esta misma Cámara, como bien decía ahí, es la única jurisdicción federal de la justicia que dio excarcelaciones a los dictadores. Digo, a quienes generaron apremios ilegales, desaparición y muerte, le dieron excarcelaciones. Y antes de darle ese beneficio, le daban beneficio de vacaciones, porque cuando se querían ir de vacaciones les autorizaban las salidas del país. Es más, ¿cómo será que han mutado de la dictadura ahora a los sectores económicos? En Mendoza no existe un solo condenado importante por delito de evasión económica. Imaginémoslo, en Mendoza no hay evasión, porque esta Cámara ha decidido tener relaciones con los sectores económicos y obviamente no hay ningún condenado. Esta es la Cámara de Mendoza, la misma justicia que le dio la ciudadanía a Montserrat Alcázar, lo mismo. Ahora, esa es realmente mi desazón en un punto, ¿no? Tremendo. ¿Cómo puede ser que hayan pasado 27 años de democracia y que recién ahora a estos camaristas se les haya impulsado un proceso de juicio político? Sí, recordemos que la derogación de obediencia y debido y punto final fue en el 2005. Y hasta ese momento... Pero no se conocían estos antecedentes, digamos, la justicia... le pregunto, obvio que la reapertura de las causas judiciales permitió poner la lupa sobre estos personajes, pero con hechos tan aberrantes que... Mire, si hoy hay una decisión ya hace más de 6 años en el país de avanzar en estos juicios, decisión política de la más alta en este país, y sin embargo no podemos llegar, imaginémonos,
20 años después, cuando no había decisión política, lo que había era olvido, perdón, punto final, imagínense, era muy difícil. Y el argumento que usa Romano en muchos de sus casos es: ¿por qué vienen 30 años después? Yo cuando era fiscal de la dictadura no pude hacer nada. Este es el argumento en la última carta en la que nos discutía a mí como ministro de Gobierno, al fiscal Palermo y Avento. Decía, yo no podía hacer nada porque ni los militares ni la policía dependía de mí. ¿Qué está diciendo eso? Que él supo que pasó algo. Porque si no hubiera dicho, mire, yo no actué porque yo no vi nada. Sin embargo, él hoy está admitiendo que supo que pasó algo y que él, al retornar a la democracia, podría fácilmente haber dicho, mire, yo conocí tal situación, tal otro. Un ejemplo clarísimo. Una vez Romano atiende a la madre de una de las víctimas de uno de los casos que se van a empezar ahora el 17 de noviembre en Mendoza. Y le dijo que estaba desaparecida su hija, le habían llevado los bienes, todo. La respuesta fue, esta no es una oficina de objetos perdidos. Está en el expediente. Estos son los jueces de la nación argentina. ¿Desde cuándo son camaristas? ¿Y qué pasaba cuando Cobos era gobernador de Mendoza con esta cámara? No, bueno, pero ellos ingresaron, muchos de ellos con relaciones con el menemismo. Muchos de ellos ingresaron con esa relación y continuaron después, como se fue derrondando la mayoría de los cargos de la justicia federal en la Argentina. Cortito, por favor, Julio. Sí, no, yo quiero, contestando a tu pregunta, yo levanto la actitud del gobierno de Mendoza que tuvo alguien de denunciar. Nosotros en el gremio prácticamente hemos sido los únicos, nuestro gremio que ha denunciado casos de este tipo. Y vos no podés ser el salvador de la patria solo. Hay muchos lugares, fíjate, en Córdoba ahora han aparecido por testimonio de los policías, de los propios inculpados, han aparecido las complicidades de la Justicia Federal de Córdoba. Y los organismos de derechos humanos de Córdoba nada hicieron a ese respecto. Nosotros cuando fue el tema de Visordi, ¿te acordás que Visordi, que se estigmatizó? Nuestra consigna fue, desgraciadamente, hay mucho más de un Visordi en la justicia y en todo lugar, y en el Consejo tenemos muchísimos de estos jueces denunciados, pero esto tiene que ser una toma de conciencia general y no ha habido, si se quiere, y de toda la dirigencia política, que no ha habido en las distintas provincias, nadie quiere meterse por el poder que tienen las justicias federales, nadie quiere enemistarse con la justicia federal. Hay una actitud de comodidad que es muy difícil y muy delicada. Ahí te digo más, en Mendoza yo te puedo decir que estos mismos camaristas son responsables o corresponsables de haberse quitado terrenos muy importantes a la Universidad de Cuyo. Y la anterior decana y el actual rector de la Universidad de Cuyo tenían miedo de pedir juicio político a estos jueces por temor a lo que le podían hacer, digamos. Es decir, el poder, y fundamentalmente en el interior del país de las justicias federales, es un poder a veces siniestro, cuando tendría que ser un poder transparente y una garantía de equidad de derechos para todos los ciudadanos. Disculpame, que no se dice, pero muy breve, porque va a ser una decisión del gobierno provincial. Nosotros vamos también a cargar, en cierto modo, y aprovechando que hay hace ya varios años una nueva composición en la Corte tiene mucho por hacer en esto. Así como a veces se preocupaba por restablecer el orden en algunas provincias para restituir funcionarios, nosotros vamos a pedir de Mendoza que nos restituyan la justicia. Muy bien, señor, nos vamos al corte, ya volvemos.